Buenas tardes, estamos en el viernes 29 de octubre del 2021. Saludos desde Gijón, desde Asturias, en esta parte, en este rinconcito de Europa, y un placer verte como siempre, Alina, desde ese otro rinconcito de América. Así es, desde la Ciudad de México estamos transmitiendo hoy en el mismo día que Juan, pero en otra parte del otro lado del océano, con muchísimo gusto, con muchísima emoción en este CB Talks, que de verdad, quédense, acompáñenos, llámenle a su amiga, a su amigo, a su esposo, a sus hijos, porque traemos algo que les va a gustar muchísimo, ya verán de qué se trata, ahorita nos va a explicar Juan. Muchas gracias a todas las mujeres y hombres que se han registrado al Foro Global, en donde vamos a aprender acerca de cómo somos las mujeres inteligentes, de altas capacidades, y nos va a servir para alimentarnos y reconstruir ese autoconcepto que a veces nos hace escondernos, retraernos, asustarnos, tener miedo al fracaso, pero ser perfeccionista, entender y tener visión de largo plazo, pero sentirse disminuido, sin autoestima. Ven a este foro y vas a entender por qué las mujeres somos como somos cuando tenemos altas capacidades. El registro ya está abierto. Esta semana hasta el 31 tenemos un descuento si se registran hasta el 31, entonces pues bienvenidos todos. Y ahora sí quiero decirles que le cedo los micrófonos a mi querido Juan. Por favor, dinos que este gran plato nos tienes el día de hoy. Pues fíjate, Alina, y recuerdo a la audiencia que se apunte, que todavía quedan plazas, todavía quedan lugares, como decís, ahí en América, sí, para poder apuntarse y participar de ese foro tan interesante. Estamos a las puertas y el plazo para apuntarse en el foro es el día de Halloween, precisamente. Estamos a las puertas de Halloween. Quiero hacer un recordatorio a esto de Halloween precisamente porque, bueno, hay que reconocer que estamos siendo invadidos por una realidad que se llama Halloween. Cuando uno piensa en estas fechas y piensa en las tradiciones de difuntos de México o de España, de nuestros días de difuntos, o de Asturias, ¿no? La fiesta de Halloween, esto es una cosa curiosa, Alina. Déjame hacer un pequeño panorama introductorio, ¿no? La fiesta de difuntos, esa fiesta cristiana que tiene que ver, que es la misma en España, tenemos unos dulces que se llaman los huesos de santo, etcétera, etcétera. Y seguramente tiene mucho que ver la fiesta de difuntos mexicana, ¿no? Sin embargo, la fiesta de Halloween tiene un origen más celta, viene de Irlanda, ¿no? Es de la influencia irlandesa en Estados Unidos. Y es curioso porque en Asturias, en este pequeño rincón del norte de España, tenemos orígenes, igual que en Galicia o en el norte de España, celtas también, al igual que Irlanda, al igual que Escocia, al igual que el oeste de Francia, y nuestras propias tradiciones, como la Huestia o la Santa Compaña, etcétera, tiene mucho que ver con Halloween, pero nos viene por la influencia celta, por la influencia centroeuropea, en lugar de por la influencia católica, ¿no? Esta conjunción de influencias da todo esta riqueza cultural en la que nos movemos, ¿no? Aunque tenemos que reconocer que estamos invadidos por la visión americana. Y después de esta pequeña introducción, y hablo de Halloween porque en Halloween se habla como de los difuntos, como del renacer de los difuntos. ¿Por qué se me ocurrió a mí esto? Porque resulta que en este libro que estuve leyendo yo estos días y del cual es autora nuestra invitada de hoy, una de las coautoras, que ahora mismo la voy a presentar, se habla de algunos autores ya muertos y de alguna forma están resucitando teorías, movimientos que en la segunda parte o a mediados del siglo XX empezaron a tener bastante auge y que se han ido demostrando básicos para el entendimiento de las personas y para el entendimiento de la inteligencia. Nuestra invitada de hoy se llama Yolanda Alonso. Yolanda Alonso, que aparecerá ahora mismo en las ondas, que ahí está. Yolanda, hola a todos. Buenas tardes, Yolanda. Yolanda es una mujer que yo conozco desde el Pleistoceno, más o menos, desde hace unos 500 años, aunque se conserva muy bien ella y yo también. Fíjate que Yolanda, Alina,
Yo creo que estaba haciendo el doctorado cuando yo estaba estudiando mi carrera de psicología, nos conocimos y alguna vez hemos tenido la oportunidad de hablar de la rata número 5 en el animalario de la Facultad de Psicología, y había una rata loca que nos atacaba a todos los alumnos y era la rata número 5. Yolanda pues lleva un recorrido muy interesante en su panorama académico. Pues primero se formó en temas de psicología animal. Aquí viene lo de la rata número 5. Hiciste cosas sobre los pinzones. Sí. Pues como Darwin, más o menos, empezó como Darwin. Luego estuvo en una universidad alemana trabajando y ahora mismo, pues a veces está, pues es profesora en una universidad de Almería, también trabaja aquí en Asturias, publica, bueno, es la bomba, hace de todo, se formó en psicoterapia sistémica y de ahí tenemos quizás también un nuevo nexo de unión, Yolanda y yo, porque se formó con los otros dos autores del libro, con Yolanda Fontanil y Esteban Ezama, que también, con los que también me formé yo en psicoterapia sistémica, que son dos figuras, al igual que Yolanda Alonso, entrañables y maravillosas. Desde el punto de vista de la psicoterapia, yo recuerdo que a Esteban lo llamaban las personas que le consultaban San Esteban, porque era como Erickson, el Erickson asturiano de la psicoterapia. Yolanda Alonso, buenas tardes, encantado de tenerte con nosotros. Buenas tardes, encantadísima por mi parte. Gracias por la invitación, es para mí un honor. Y es verdad que nos conocimos hace muchísimo tiempo, Juan y yo. Tengo que decir que yo soy un poquitirrinín más vieja que él, muy poquito. Y cuando yo estaba efectivamente ya haciendo mi doctorado, él era alumno y yo ayudaba a un profesor a hacer unas prácticas en el laboratorio con unas ratas. Y ahí nos conocimos hace ya, pues algunos años, algunos años. Gracias por invitarme. Pues fíjate fíjate, Alina, que Yolanda, junto con la otra Yolanda, con Fontanil y con Esteban Ezama, han escrito un libro fantástico. Gracias a las redes sociales y a internet, pues yo vi la presentación y recuerdo que vi a Esteban presentándolo y Esteban decía una frase en su presentación muy interesante. Aquí está el libro, no es como te han dicho. Esteban decía, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas y acertar. Me encantó esa definición, ese enriquecimiento de la definición de empatía, porque es verdad que muchas veces no aciertas, ¿no? Muchas veces como maestra, como psicóloga, como mamá o como papá, no acertamos en cómo entendemos lo que les pasa a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestras consultantes en la consulta, ¿no? Y aquí se metieron estos tres investigadores, estos tres autores de los que hablamos, y se metieron. Y, por ejemplo, Yolanda, tú defines el aprendizaje como una actividad que es como el resultado de una actividad conjunta, no como algo individual, ¿no? Porque también metes ahí a la enseñanza. Explícanos esto, porque esto parece así muy clarito, pero esto supone un giro en el entendimiento habitual de lo que llamamos aprendizaje. Sí, yo creo que sí, que es un giro porque a pesar de que la psicología del nosotros, que es de lo que versa el libro, es decir, no de la visión individualista, personalizada de la psicología, sino una visión de cómo todo lo psicológico es colectivo, ¿no? Depende de nuestras relaciones, básicamente. Pues es un giro y lo mismo que, por ejemplo, entendemos que la salud mental de cada uno es un asunto colectivo, no es un asunto individual, y ahí me gustaría referirme un momento al subtítulo del libro, que es, el título no es como te han dicho, porque desmonta muchos tópicos, y el subtítulo es Guía de Salud Mental basada en los vínculos. Entonces, la tesis general que recorre todo el libro es: nuestra salud mental depende de la calidad de nuestras relaciones, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, y dentro del libro hay un capítulo que está dedicado al aprendizaje y era un poquito del que me habíais propuesto que habláramos. Efectivamente, el aprendizaje, desde este punto de vista, no es una cuestión individual, o sea, no es algo que a uno le pasa por dentro, ¿no? Cuando un niño aprende
yo qué sé, a hablar o a andar o lo que sea, o aprende raíces cuadradas. No es un proceso individual, ni mucho menos es un proceso que esté ocurriendo por dentro, ¿no? Una especie de desarrollo consustancial al crecimiento, sino que depende de cómo otras personas organizan las situaciones de aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda así seguir, imagínate que estás en tu cocina con tu niña de 5 años y estás intentando, bueno, estáis haciendo un pastel juntas, ¿no? Y, bueno, ya está aprendiendo por primera vez a hacer un pastel o a hacer algo en la cocina. Que ella aprenda con más o menos rapidez o con más o menos eficacia depende mucho más de cómo la experta, en este caso mamá o papá que están enseñando, ¿no?, a hacer el pastel, de cómo la experta en este binomio, ¿vale?, de persona que aprende, aprendiz maestro, cómo la persona que enseña organiza esa situación de aprendizaje, ¿vale? Podemos, bueno, incidir a lo largo de la charla más en qué aspecto tiene esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí. lo que nos estás diciendo, Yolanda, es que hay una relación bastante clara entre el apego y Sí. también el vínculo que después se tiene con la mamá, haciendo el pastel, con la terapeuta, con la profesora, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo crees que influye ese sistema de crianza que tenemos, por ejemplo, en el logro educativo, que es algo que muchas veces también se valora como algo individual, como algo exclusivamente interno de la persona, ¿no? Bueno, sobre esto no hay ninguna duda. Es decir, los logros escolares tienen principalmente que ver también con las relaciones, con cómo son las relaciones de las niñas con sus papás. Quisiera aclarar, no sé si estáis acostumbrados a esto, creo que sí, por lo poco que os he oído hablar ahora. Voy a usar tanto el femenino como el masculino como genéricos, ¿no? Entonces, cuando digo las niñas, me estoy refiriendo a cualquier sexo, ¿no? Hay un estudio sobre esto que además es antiquísimo ya, porque es del año, si no recuerdo mal, es del año 97, un estudio que hicieron, no recuerdo, unos autores norteamericanos. Si alguien quiere puede, bueno, pues ponerse en contacto y yo digo quiénes son los autores para que le interese ver este estudio en concreto. Fue un estudio longitudinal, muy ambicioso, muy largo, en el que estudiaban muchos factores que podían influir en el desempeño escolar. Y estos autores ya en aquella época dejaron clarísimo que la calidad de las relaciones con los cuidadores primarios era un factor fundamental en las notas escolares. Y no solo esto, sino que el factor que mejor predice la media de notas que va a tener una niña a lo largo de su historia académica, ese factor, el factor que más influye es la seguridad en el apego, ¿no? A partir de aquí, pues hay muchos más estudios que han venido, bueno, ratificando esto, pero vamos, no hay ninguna duda sobre esto. De hecho, vamos, no hace falta ni ser maestra de escuela, ni hace falta ser papá para saber que hay cosas que van más allá de lo que llamamos inteligencia, ¿no?, lo que solemos llamar el CI, que influyen de manera mucho más importante que el CI en las notas que saques. Y bueno, pues el misterio está resuelto. Es la seguridad en el apego, la calidad de las relaciones. Claro, así es, por ejemplo, nos explicáis en el libro cómo la competencia de un niño en la escuela no es tanto, como bien dices ahora mismo, su cociente intelectual, sino más bien la capacidad de sentirse cómodo en la interacción con otras personas, dices tú, ¿no? Y eso, efectivamente. claro, eso tiene una implicación muy importante. Fíjate una cosa muy curiosa. Cuando hacemos evaluaciones de cómo son las realidades, las inteligencias complejas. Ahora Alina ya sabe que yo siempre hablo de inteligencias complejas, de capacidades complejas, no hablo ni de altas, ni de bajas, ni de medianas. Hablo de complejidad siguiendo a Raquel de Santayana. Fíjate, por ejemplo, con bastante frecuencia a la hora aparte de utilizar, yo qué sé, las pruebas clásicas, el Wechsler o lo que sea, para evaluar la inteligencia de alguien, pues yo evalúo el apego, por ejemplo, utilizando el CAMIR. O evaluamos Muy bien. Evaluamos, pero no es una cosa mía esto. Fíjate que esto es algo que
por ejemplo, en CIVIT y en las jornadas que desde CIVIT se desarrollan, muchos autores van hablando de esto, ¿no? De cada vez más de evaluar el apego, vez más. Evaluar la sensibilidad, evaluar la parte de la emocionalidad, de esa gran sensibilidad que tienen estas personas intensas, etcétera, ¿no? Porque esas son las variables que efectivamente influyen en que una dotación que puede existir ahí se manifieste o no se manifieste, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante cuando tú hablabas precisamente de esto, ¿no? De que la capacidad de competencia va a tener que ver más con esas relaciones interpersonales que con el CEI, ¿no? Y eso tiene implicaciones, ¿no? En cómo tienen que ser nuestras escuelas, Yolanda. Por supuesto, tiene unas implicaciones sobre cómo tienen que ser nuestras escuelas y sobre todo también sobre cómo tienen que ser, bueno, las relaciones en casa para que a los niños les vaya bien después en la escuela. Fíjate que si partimos de esta idea de que la seguridad en el apego es lo que mejor predice el desempeño escolar, entonces sería muy importante, bueno, por supuesto, para que los padres en casa consigan una relación de apego seguro, pero fíjate cómo son las cosas para una niña que tenga una relación de apego seguro y una que no la tenga. Por ejemplo, la niña viene a casa con deberes de la escuela. Si tiene una buena relación con sus padres y tiene dificultades con esos deberes, una niña con un estilo de apego seguro es mucho más probable que sus padres la ayuden, que la ayuden de una forma eficiente y que la ayuden de una forma cariñosa, ¿no? Si trasladamos esto al colegio, pues evidentemente los maestros deberían también, bueno, pues ser figuras de apego, ¿no? Ser bases seguras y refugios seguros. Ser personas cariñosas, estar atentos a cuáles son los puntos de partida individuales de cada niño. La escuela tendría que estar mucho más individualizada. Lo que pasa es que, bueno, los esquemas no permiten fácilmente esto. Fíjate que tenía yo ayer estaba viendo ya una chica de 16 años. Una chica dotada con un cociente intelectual potentísimo, problemas de vínculo, que habíamos visto en su día en la evaluación, pues ya lleva haciendo pues en una clínica, imagínate, técnicas de estudio. Ahora va a hacer otras técnicas de estudio por otro lado, porque a veces se bloquea y a veces no entiende nada y no aprende nada, entonces no se concentra. Ya. Pero casualmente, entonces, como que siempre está buscando la respuesta en técnicas de estudio, en un problema individual, que es la falta de concentración, el problema de memoria, ¿no? Cuando yo le pregunto sobre estas cosas a ella y a su madre, claro, eso le pasa con algún profesor que cuando le cuesta a ella hacer los deberes o se despista porque ella está pensando en otras cosas y se aburre, generalmente piensa en muchas cosas a la vez, no es una niña inatenta, sino una niña poliatenta, está atenta a muchas cosas. Sí. Claro, cuando ella dice que se despista, el profesor le dice que si le está tomando el pelo, se enfada con ella, la riñe, la trata bastante mal, ¿no? Cuando ocurre con esos profesores, la niña no sabe estudiar. Con otros, que son cariñosos, etcétera, la niña absorbe toda la información de manera facilísima. Y entonces aquí no tenemos un problema de técnicas de estudio, tenemos un problema relacional, como bien dices. Claro. Fíjate, hay que tener en cuenta que el aprendizaje, cualquier situación de aprendizaje, es una situación estresante. Es decir, el aprendizaje es una situación, es un proceso de activación, ¿vale? Hay, por supuesto, situaciones de aprendizaje que son más estresantes que otras. Por ejemplo, si me pongo por primera vez al volante, esto es mucho más estresante pues que estar sentado haciendo raíces cuadradas. Pero en todo caso son situaciones estresantes. Lo que ocurre es que la persona en posición de experto no solamente tiene que tener los conocimientos, más conocimientos que la persona a la que enseñas, y también saber comunicarlos, etcétera, saber operar con ellos, sino que también tiene de forma fundamental la función de tranquilizar. Si tú como aprendiz
afrontas una tarea que todavía no sabes hacer, por eso estás aprendiendo, ¿no? Afrontas una tarea con posibilidades de éxito, ese optimismo te lo está transmitiendo, te lo debe transmitir también la persona que te enseña. Aparte de transmitirte optimismo, tiene que también transmitirte también esa sensación de que no va a pasar nada, que si fallas no es un problema tuyo, sino que es un problema, bueno, pues que hay que organizar la situación de aprendizaje de otra manera, ¿no? Entonces, esta función amistosa, esta función de tratar bien es mucho más importante de lo que se quiere. Fíjate, cuando se me ocurre ahora por el ejemplo que he puesto de aprender a conducir, que es una de las cosas más difíciles que hay para enseñar, ¿eh? Sí. No sé si cualquier persona que haya se ha visto la situación de enseñar a conducir a otra persona, bueno, es una tarea extraordinariamente compleja porque tienes que tener en cuenta un montón de cosas que además pueden ser peligrosas, etcétera. Yo recuerdo cuando mi padre me enseñó a conducir hace muchos años, pues él, que por lo demás era ya fallecido, pero una persona encantadora por lo demás, pero era pésimo enseñando. Era pésimo. ¿Por qué? Porque no tenía paciencia y se enfadaba. Entonces, claro, el enfado de la persona que te enseña significa para ti que si fallas va a pasar algo malo. Entonces, eso debe eliminarse de las situaciones de aprendizaje. Tú como aprendiz tienes que estar seguro de que no vas a ser dañado de ninguna manera por la persona que te enseña. Dañar, claro, ya no me refiero, por favor, al estimulante refrán de la letra consangrenta, no me refiero a eso, sino simplemente, bueno, pues la impaciencia o el reproche, es que no te has fijado lo suficiente, etcétera. Todo eso hay que eliminarlo por completo de las situaciones de aprendizaje. Y eso también por contestar un poco, o sea, hace referencia también a la pregunta que me hacías antes sobre qué repercusiones hay en la escuela, ¿no? Por ejemplo, esa. Sí, no, por lo menos, fíjate que eso me recuerda a eso que yo también pues acompañé a aprender a conducir, a coger soltura en el coche a mi mujer, recuerdo, y yo que me ponía muy nervioso también porque no manejaba el coche, lo que hacía era cerrar los ojos y decir todo el rato muy bien, muy bien, muy bien, pero yo iba con los ojos cerrados y yo no tenía ni idea de lo que hacía ella. Es verdad que ella iba tranquilísima, entonces quizás yo no enseñé mucho, pero por lo menos no molesté, ¿no? Que eso quizás es también un buen consejo para nuestro profesorado, ¿no? Si te sientes frustrado, pues por lo menos cállate, no digas nada, casi es mejor no decir nada. Pues sí, pues sí. Además, fíjate, tampoco hay que minusvalorar la importancia de no hacer nada. Muchas veces cuando tú hablas con una persona, una conversación con un amigo, ¿no? Con el que tienes confianza y al que le estás contando algo que te preocupa o algo así. Muchas veces ni siquiera es necesario que haga nada. No hace falta, hombre, si tiene una idea estupenda y te permite, yo qué sé, pues te abre una idea que tú no tenías, ¿vale? Pero es que muchas veces no hacer nada también ayuda. Y una conversación entre dos personas es una situación de aprendizaje. Es una situación de aprendizaje porque una conversación con una persona, con un buen conversador, una persona que te trata bien y te conoce bien, aumenta tus conocimientos, aunque la otra persona no te los aporte. Porque muchas veces el solo hecho de ordenar de otra manera tus ideas, las ideas que estás transmitiendo a la otra persona, al ordenarlas de otra manera, a ti mismo se te ocurren cosas que no se te habían ocurrido antes, ¿no? Salen a la luz cosas que no se te habían ocurrido. Entonces, el mero hecho de escuchar no debemos minusvalorarlo. Es una situación de aprendizaje también charlar simplemente con alguien que te escucha, porque no solamente generas esos conocimientos, sino que, bueno, al generar conocimientos nuevos, amplías tu capacidad de acción. O sea, tus posibilidades de hacer cosas después de esa conversación aumentan.
en ese sentido, es una situación de aprendizaje, ¿no? Una conversación con alguien que te escucha. Claro. Alina, qué cosas más interesantes nos está contando Yolanda, ¿verdad? Claro, y sobre todo, Me alegro. a mí me parece que esta propuesta de este manual que nos entregan tú y tus compañeros a través de los vínculos nos coloca como aprendices en el centro del aprendizaje, pero sobre todo retomar esta parte de cada uno construye su propia experiencia de aprendizaje. Entonces, el estar en la neutralidad, en el rol del profesor, le damos la oportunidad al aprendiz y al observador, que ahora es en lo que nos estamos convirtiendo los profesores, ¿no? En observadores de cómo ejecutas ese proceso para llevar a cabo esa competencia. Finalmente, enfocarnos en ver y observar qué tan competentes o no estás siendo en ese proceso, pero dando la posibilidad de la creatividad y de proponer. Creo que es lo que está concentrado en este manual. Te da la oportunidad de equivocarte, de sentir nervios, de sentir miedos, pero además te da esa posibilidad de corregir en el proceso, porque así es la vida. La vida no trae un manual, ¿no? Platícanos un poquito más desde esa visión más amplia de este manual que nos entregan con mucho cariño, como son los vínculos y las relaciones. Es lo que nos alimenta todos los días. Platícanos un poco de esa inspiración y de esas charlas cuando empezaron a plantear esta propuesta disruptiva y muy interesante que plantean en el libro. Pues encantada de comentaros algo más sobre la historia del libro. El libro surgió en un contexto muy interesante que fue mi formación como terapeuta. Cuando yo estaba formándome como terapeuta sistémica con mis coautores y con otras personas que también aportaron muchas ideas y mucho, entusiasmo para que nos pusiéramos manos a la obra, nos dimos cuenta de que había un hueco en el mercado, y es que no encontrábamos ningún libro sobre psicología del nosotros, sobre psicología sistémica, que fuera apto para recomendarle a nuestros consultantes. Hay muchos libros, hay manuales estupendos de psicología sistémica, ¿no? Pero que están más orientados, pues a un público más académico, ¿no? O a personas que quieren formarse como terapeutas, pero no había ningún libro que pudiéramos considerar de divulgación científica, es decir, que cualquier persona sin conocimientos previos de psicología, simplemente, pues con un poco de interés y con placer por la lectura, pudiera leerlo para entender un poco. Fíjate, la idea era que los consultantes, que los clientes de psicoterapia pudieran de alguna forma hacerse una idea de qué es lo que se le está pasando por la cabeza a ese terapeuta que me está escuchando contar mis problemas, mis conflictos, mis miserias, en qué idioma está traduciendo lo que yo le cuento, ¿no? Entonces, esta era la primera motivación, ¿no? Poder tener un libro que recomendar a nuestros consultantes. Y yo creo que cumple un poco esta función porque, como os decía, es un libro que es legible por cualquiera, no hace falta, no es un manual, no es un libro de texto, aunque sí, por supuesto, puede usarse como libro de texto. Y también yo creo que es útil, no sé, Juan, lo que piensas, ¿no? Que sí lo has leído, no sé si a ti como terapeuta te parece que pueda ser útil también para terapeutas. A mí me parece que sí, pero fundamentalmente está pensado como libro de divulgación científica, ¿no? Pues fíjate, a mí me gusta sobre todo, Yolanda, porque es como un recordatorio y un repaso que integra diferentes informaciones, ¿no? Diferentes cosas. Pero fíjate que hay muchas cosas que nos han dicho y que nos siguen diciendo, que aunque hayamos estudiado todos, yo qué sé, yo recuerdo en aquellos años pues estudiarme a Bowlby, estudiarme a Vygotsky, que son de estos muertos que renacen en vuestro libro ahora en el Día de Difuntos, ¿no? Sí. Y todos lo estudiamos, lo entendimos, no sé qué, pero después
llega la evidencia científica, la psicoterapia basada en la evidencia seleccionada, evidentemente. Según qué evidencia, claro. Efectivamente, hoy en día, cuando uno estudia un poquito la evidencia científica, sabe que tenemos que hablar de la evidencia seleccionada, ¿no? Porque está seleccionada por según qué tipo de intereses, ¿no? Muchas veces. Pero muchas veces este martillo de información hace que nos estén diciendo cosas y que se nos olviden otras cosas que también nos han dicho. Entonces, lo que me gusta de este libro es como ese recordatorio de... Cuidadín que esta es el punto filosófico, y ético de un psicoterapeuta como yo, un simple psicoterapeuta que está aquí en este plató precisamente porque vengo de un mundo clínico y me he metido y me he empapado un poquito también de este otro mundo que tiene que ver con la inteligencia, con el aprendizaje, etcétera. Esta combinación de experiencias me hace pensar que a veces no es las cosas, pues por ejemplo, cuando tú hablas de Bowlby, hablas de Vygotsky, digo yo, pues claro, pues estamos hablando de Dabrowski, estamos hablando de Gagné, es decir, los autores que vienen y que desde la tradición de la inteligencia hablan de unas cosas, hablan de las mismas cosas que los autores de la psicología, que como decía, éticamente nos lleva a que las personas estén mejor, que se entiendan, que nos tratemos bien, que nos cuidemos, y ese punto de partida, el de cuidarse, es un punto de partida que no aparece en la evidencia científica y que es muy difícil que aparezca. No y ese es el punto de partida clave y básico del desarrollo humano, ¿no? Cuidarnos y entendernos. Efectivamente. Pero yo creo que afortunadamente eso está cambiando, porque la resurrección de Bowlby ha sido espectacular en los últimos años. Y es verdad que ahora Vygotsky está resucitando también. También. Vygotsky es una figura absolutamente maravillosa. A mí me parece una figura central. Y eso que murió hace 97 años, creo que murió en 1924. Él murió de tuberculosis, muy joven, a los, 40 o por ahí. Y eso que era de una familia, era de buena familia, era de una familia no pobre en principio, no una familia acomodada. Pero claro, las circunstancias en la Rusia después de sus múltiples guerras y revoluciones, pues debía ser tremenda. Y bueno, él enfermó y también, yo no soy una experta en su figura, pero he leído un poco de su biografía. Algunos otros miembros de su familia enfermaron también de tuberculosis y dicen sus biógrafos que la abundancia de ideas y de teorías que él tuvo, porque se le suele estudiar en las asignaturas, o sea, es un personaje en psicología del desarrollo, por ejemplo, pero no se limitó a eso, o sea, tienes unas ideas en muchos planos diferentes de la psicología, era una figura tuvo muchas ideas de muy distinto carácter. Pues parece ser, según sus biógrafos, que esta abundancia de ideas que él tenía era una lucha contra el tiempo, porque él sabía que que la tuberculosis probablemente no le iba a dejar llegar a viejo, ¿no? Y yo creo que es una figura que hay que reivindicar. La teoría de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo, que todos los que hemos estudiado psicología la hemos tenido que estudiar, ¿no? Yo creo que es una teoría absolutamente maravillosa. Es algo que es lo que funciona cuando tú aprendes o enseñas algo, ¿no? Esa zona de desarrollo próximo. Fíjate que cuando Gagné nos habla, y que estuvo aquí con nosotros en CIVIT en el 2021, efectivamente, de cómo esos acompañantes del aprendizaje hacen que los dones se manifiesten, que las potencialidades de las personas se manifiesten. Estamos hablando también de esto que nos hablas tú y que nos habla Vygotsky en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Cómo hacer eso y hacerlo andamiando, Yolanda, que tú quieres que andamiemos. ¿Cómo es eso de andamiar? Bueno, la teoría del andamiaje
La reflejamos en el libro porque nos parece también una teoría muy importante y muy útil. Tampoco es nuestra, es una teoría de Wood y Brunner también de hace algunos años. Esta teoría viene a decir que el proceso de enseñar a alguien consiste en andamiar las tareas, es decir, poner andamios por los que el aprendiz pueda subir para facilitarle esa escalada al siguiente nivel de lo que esté haciendo, ya sea conducir, ya sea hacer tartas en la cocina, ¿no? Entonces, esta tarea es compleja porque el andamio tiene que ser colocado por parte de la experta exactamente en el sitio donde empieza la zona de desarrollo próximo, no por debajo porque se desanimará el aprendiz y no por encima porque será demasiado para él, ¿no? Entonces el andamio se coloca en el nivel que el aprendiz ya tiene. Después es muy importante que el andamio se retire cuando ya no es necesario. Y es importante también, según esta teoría, que el andamio sea visible, es decir, la persona que está aprendiendo debe saber que está siendo andamiada, porque de esa forma conocerá mucho mejor en qué consiste lo que está aprendiendo, sabrá cuándo se retira el andamio y podrá tener más control en general de la situación de aprendizaje y de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir otra vez que enseñar es una tarea realmente compleja, porque tú tienes que saber qué tareas puedes delegar ya en el aprendiz, qué tareas tienes todavía que asumir por ti misma. Tienes que saber dónde está ese punto, tienes que conocer a tu aprendiz lo suficiente como para saber dónde está su nivel, ¿no? Dónde tienes que colocar el andamio. Tienes también que conocer a tu aprendiz lo suficiente como para saber cuándo tienes que cesar, cuándo está cansado, por ejemplo, el niño y no tiene sentido continuar, ¿no? En el ejemplo de la tarta, pues se puede ver muy bien. Hay cosas que mi hija puede hacer ya, como revolver la harina, pero otras como encender el fuego quizá todavía no. Entonces, todas esas cosas son cuestiones que es la experta la que tiene que organizar, ¿no? Claro, según esto, Yolanda, ese mito que muchas veces escuchamos, ¿no? Que los niños tienen que ser autónomos, estudiando, haciéndose cargo de las tareas, que están ahí llorando y sufriendo y están hasta las 11 de la noche haciendo deberes ellos solitos, pero que lo tienen que hacer solos, que esas recomendaciones dan los papás y a las mamás que no les ayuden porque las niñas tienen que hacerlo solas, etcétera. Efectivamente es un mito, ¿no? Porque hacer los deberes no es una bonita experiencia. Que existan deberes, desde mi punto de vista, no es una buena noticia, efectivamente. Pero ya que los hay, poder compartirlos con tus hijas, poder aprender con ellas y aprender a enseñarles. Veremos ahora el aprende a enseñar, del que nos hablarás tú. Esa es una experiencia maravillosa. ¿Cómo vamos a dejar a una niña que autónomamente esté todo el día haciendo deberes hasta las 11 de la noche, ¿no? Yo creo que los deberes domiciliarios son como una pena domiciliaria, es decir, estoy de acuerdo contigo en que los deberes no sirven para nada bueno. Sí, quizá los deberes sirven para una única cosa buena, se me ocurre, que en alguna ocasión oí mencionar a alguna autora experta en esto, y es que la función de los deberes es que los padres puedan saber un poco por dónde van los niños, ¿no? Y que puedan saber qué cosas están haciendo en el colegio. Pero aparte de esa función de información a los padres, para los niños no tiene ningún sentido. Quiere decir, si un niño ya sabe hacer ecuaciones de segundo grado, no le sirve de nada hacer 20 más esta tarde. Y un niño que todavía no sabe hacer ecuaciones de segundo grado, a partir de esta tarde odiará un poquito más las matemáticas y odiará un poquito más a su maestra de matemáticas, ¿no?
Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Los deberes o son absolutamente personalizados en el sentido de que el maestro decida, bueno, pues a fulanito en concreto le puede venir bien hacer tal cosa esta tarde. Y siempre con bueno, pues también con el consenso del niño, ¿no? Que sea algo que le interese de alguna forma. Pero por lo demás no me parecen interesantes. En cuanto a lo que dices de dejarlos hacerlos solitos, no puedes dejar a un niño sufrir solo. Quiero decir, si los niños se las arreglan solos, lo saben hacer y bueno, pues se entretienen en su cuarto un ratito y no supone una tortura muy grande, pues benditos de Dios. Mientras los niños hacen los deberes, pues a lo mejor mamá puede estar también preparando sus tareas del día siguiente. Pero si el niño está sufriendo, por Dios, no lo dejéis solo, ayúdalo. Muchas veces, seguramente que estas situaciones se solventan también estando ahí. Es probable que tampoco sea estrictamente necesario ayudar a las tareas concretas, sino que, bueno, que el niño se sienta acompañado, que se sienta comprendido en su frustración, puede ya suponer una ventaja importante, ¿no? Que lleve a que la tarea no sea tan dura. Y eso son expresiones, entiendo, Yolanda, que eso son expresiones del apego, ¿no? Claro. Son expresiones del apego porque son expresiones de en qué consiste ser una buena figura de apego, ¿no? La buena figura de apego, la que consigue niños con apegos seguros, es la figura que está disponible, que es sensible a las señales de malestar o necesidad por parte de la otra persona, que las entiende adecuadamente, que no las entiende mal y que responde a ellas y que además es cariñoso respondiendo a ellas, ¿no? Entonces, en realidad, esto que os acabo de mencionar ahora mismo, de cómo actuar con los deberes del niño, no es otra cosa que aplicar el esquema de cómo una persona puede ser una buena figura de apego, las características del buen cuidador. Y ahora, por ejemplo, también, Yolanda, en donde les estamos pidiendo a los maestros que se enfoquen en construir el proceso, ¿no? Y sobre todo para la internalización del aprendizaje, ¿no? Es esa figura que va observando cómo transitas en ese andamiaje y cómo llevas a cabo ese proceso, para que puedas internalizar esa experiencia de aprendizaje, que es un poquito también de lo que habla Vygotsky en términos de sus teorías de pedagogía y que se aplican muchísimo a estas nuevas pedagogías, que ahí también retoma lo de María Montessori, el constructivismo que cada uno va haciendo, pero a partir de estas experiencias de aprendizaje que vas haciendo todos los días. Y que yo creo que la vida eso es experiencias de aprendizaje. Los entornos y los escenarios son la casa, la calle, la escuela, la iglesia, el cine, el centro comercial, ¿no? Y entonces la vida te va presentando diferentes experiencias de aprendizaje. Si nosotros logramos ver eso, me gusta esta propuesta que tienen, en donde nos dan una buena noticia y nos dicen, constrúyete una red de relaciones que sea tu red de apoyo, ¿no? Que sostiene una arañita en un rincón, una telaraña que tiene hilos tan delgaditos, y cómo no cae esa araña que teje esa red que llega a ser tan fuerte que te soporta cuando estás contento, cuando estás triste, cuando hablamos, por ejemplo, del colectivo, de las personas altamente sensibles, que requieres de mucho apoyo y que... Y también quería comentarte qué propones en el manual o qué proponen ustedes en el manual en términos de cuidar nuestra boca. El que tú le digas a un niño no puedes, eres tonto, qué estupideces estás haciendo, y luego reforzarlo con golpes, inclusive todavía se da en algunas culturas, en algunos contextos. ¿Y cuáles son las implicaciones a largo plazo de esas situaciones terroríficas de aprendizaje? Bueno, a largo plazo, pues que el niño aprenderá peor, sus capacidades cognitivas serán peores y su desempeño en general será peor. Como ya decía antes,
el aprendiz tiene que tener la seguridad de que no va a ser dañado, y un insulto es un daño, ¿no? Es un daño pues a la dignidad, evidentemente, ¿no? Eso debería estar completamente desterrado, no digamos ya, pues sí, el castigo físico, ¿no? La impaciencia, etcétera. Esto lo podemos también analizar desde el punto de vista del efecto Rosenthal, del efecto Pigmalión, que me imagino que, bueno, que no hace falta que explique porque doy por hecho que todos lo conocéis, ¿no? Cómo las expectativas del enseñante afectan al aprendiz. No, sí, explícanos, porque ya vemos papás, explícanos, ahonda un poquito más, explícanos porque vale, sí. Sí, que es para poner un poquito en contexto, porque habemos muchos papás que también nos ven el programa y todo, que no necesariamente son profesionales de la salud, pero que entendamos este proceso para que no cometamos esos errores o que tengamos una explicación de por qué no hacerlo y no nos escudemos como papás en así me educó mi mamá, a mí también me pegaron, no conozco otra forma de crianza, ¿no? Claro, no es como te han dicho, ¿no? Mira, el efecto Pigmalión es fácil de explicar con el ejemplo con el que apareció este efecto. Unos investigadores hicieron un estudio en una escuela de primaria, con muchos alumnos, 300 alumnos. A esos 300 alumnos les aplicaron un test de cociente intelectual. Entonces, a los niños, a 60 niños que puntuaban en la parte intermedia, los que eran pues los más normalitos, a estos niños, a la mitad de ellos, de forma completamente inventada y ficticia, no era verdad, pero elaboraron sobre ellos unos informes en los que decían, estos niños, gracias al test que les acabamos de pasar, que era mentira, era un test normal de CI, ¿no? Dijeron, gracias al test que acabamos de pasarles a estos niños, sabemos que están a punto de entrar en una etapa en la que su capacidad de aprendizaje va a experimentar un desarrollo muy importante, ¿no? De tal manera que los profesores, las maestras de estos niños, tenían la expectativa de que iban a sacar muy buenas notas. No era así, los eligieron por lotería a estos niños. ¿Qué ocurrió? Que a final de curso, efectivamente, estos niños elegidos al azar volvieron a repetir el mismo test de CI que habían hecho y constataron que efectivamente estos niños habían aumentado su cociente intelectual. Es una forma de llamar a lo que de otra manera conocemos como profecía que se cumple a sí misma. Es un misterio cómo ocurre esto. Pero de hecho es así. Si un maestro tiene buenas expectativas respecto al desarrollo intelectual, cognitivo o académico de un niño, este niño, por alguna suerte de sutilezas que van a ocurrir por parte del enseñante, porque no puede ser de otra manera, no puede haber otra magia extraña, por una suerte de sutilezas, de actitudes de las que uno mismo no se da cuenta, consigue que efectivamente eso sea así, ¿no? Que efectivamente ese niño desarrolle sus capacidades cognitivas mejor. Lo que quería decir con esto es que este efecto Pigmalión o efecto Rosenthal, que es maravilloso saberlo, porque podemos saber que nuestras expectativas positivas van a influir en que a nuestros aprendices les vaya mejor, también funciona al revés. Entonces, cuando tengo un niño al que considero un zoquete y encima le llamo zoquete, ¿vale? Esto va a ser negativo para su aprendizaje, no solamente para que se sienta mal, etcétera, que en la situación de aprendizaje debe haber afecto y no desafecto, sino que efectivamente ese efecto Pigmalión va a ocurrir al revés. Es maravilloso, Yolanda, que he leído yo que como en el análisis de ese milagro, de ese misterio del que nos hablabas, ¿no? Que también comentáis algo vosotros en el libro, las miradas de estas maestras sobre el alumnado, cómo los trataban, era diferente. Era
con la expectativa del éxito, con la expectativa del logro, y con cariño y con atención, con más respeto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el auténtico milagro de la educación, supongo, ¿no? Pero fíjate, es que en ese análisis que acabas de decir, que es muy interesante, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esa mayor atención, esa mayor expectativa por parte de los enseñantes debería conducir a lo contrario. Es decir, si tú como maestra esperas de un niño de inteligencia intermedia que tenga unas notas de inteligencia superior, lo lógico sería pensar que eso va a llevar a frustración, pero tienes unas expectativas que no corresponden, en principio, con el CI del niño. Y, sin embargo, a pesar de eso, ocurre. Esto tiene que ser el aprender a enseñar, ¿no? Aprender a enseñar. Bueno, aprender a enseñar es una palabra que nos hemos inventado en el libro y que yo creo que es necesaria y que espero que a la larga la Real Academia de la Lengua la contemple y la recoja, porque no solamente muchas cosas no son como nos han dicho, sino que hay muchas cosas que no podemos decir porque no tenemos palabras para ellas, ¿no? Y aprender a enseñar es una de ellas. Aprender a enseñar se refiere a lo que hemos estado comentando aquí todo este rato, y es que el aprendizaje no es una cuestión individual, siempre hay un binomio, ¿no? Siempre hay dos o más personas, una de ellas más experta y la otra menos experta. Y entonces el fenómeno, el proceso que estudiamos no es un proceso de aprendizaje o un proceso de enseñanza, sino un proceso de aprende-enseñanza. Hay muchas cosas que no tienen nombre, ¿no? Claro, entiendo yo, Yolanda, que cuando hablábamos del efecto Rosenthal, del efecto Pigmalión, como esas expectativas de las maestras probablemente hayan hecho que andamien mejor, que animen más, que motiven mejor, que cuiden mejor de alguna forma a estas personas, ¿no? Y ese cuidado, pero yo hablaba justo de lo que yo había leído, era sobre cómo les miraban. Fíjate qué sutileza, ¿no? Como decías tú, cómo les miraban, cómo les miraban con mayor cercanía. Y cómo eso parece ser que por sí mismo hace que las personas tengan mejores resultados. Claro, porque si tú no tienes miedo y sobre todo tienes una persona a tu lado que te imprime optimismo, es mucho más probable que te atrevas. Y también es mucho más probable que no desfallezcas delante de esas horribles raíces cuadradas, ¿no? Entonces, por eso la función de la persona experta es tan importante, no solamente en cuanto a los conocimientos que debe transmitir, sino, como os decía antes, respecto al optimismo que debe imprimir y respecto al, bueno, pues eso, a la sensación de confianza, de que no va a pasar nada porque tú te vas a atrever más, ¿no? Al fin y al cabo, el aprendizaje se puede entender como una exploración, ¿no? Tú estás explorando un terreno nuevo y para explorar bien necesitas a alguien que te anime, que te diga que sí puedes y sobre todo alguien que te diga no te preocupes porque si pasa algo yo estoy aquí, ¿vale? Eso es lo que llamamos, lo que se llama la teoría del apego, hacerte refugio seguro, y eso también es una función que tiene que desempeñar la persona que enseña para que todo vaya bien, para optimizar el aprendizaje, por decirlo en términos técnicos. El proceso de aprendizaje es de ida y vuelta. Aprende, enseñas, regresas y además estás centrado en el individuo, pero vas al colectivo para seguirte alimentando y regresas. Esto nos lleva a un movimiento constante, ¿no? Como estamos aprendiendo los humanos. Entonces, vamos rápidamente al chat, por favor. Les vamos a dejar el link del libro ya en el post de este video para que tengan la oportunidad, se den la oportunidad de conocer este manual. Nos está preguntando María de Jesús Villamón, Yolanda, si lo puede utilizar como terapia ocupacional. Como terapia ocupacional, bueno, yo creo que, yo pienso que sí, que puede tener esa lectura el libro, ¿no? Puede tener esa lectura. Como está, bueno, dirigido de una forma muy amplia y trata muchos aspectos diferentes de
de la psicología de nosotros, yo entiendo que sí que se podría. De todas formas, le recomendaría a nuestra oyente pues que echar un vistazo al índice para ver si hay algo que le resuena especialmente como útil para ese fin. De acuerdo. Bueno, mi querida Pilar Muñoz, que nos hace favor de acompañarnos en esta tarde, te dice Juan que cuánto sabes, Juan, de la fiesta de santos, de difuntos y de los ricos buñuelos de viento. Carmen Domenech, muchas gracias desde Barcelona que nos está escuchando. Bueno, Pilar Muñoz nos dice, lo del carnet de conducir y la experiencia negativa que te provoca la impaciencia del profesor, ella lo ha sufrido, varios, ¿no? Aunque conoce gente, pero ella también. Y han pasado muchos años y ella no se le olvida esta experiencia. Y yo, sin temor a equivocarme y compartiendo la opinión de Pilar, creo que mis maestros más queridos a veces no fueron los más fáciles, pero sí fueron aquellos que me dijeron, te equivocaste, pero no importa. Yo sé que tú puedes y que puedes hacerlo mejor. No te voy a recibir el trabajo, te voy a dar una semana más y vuélvelo a hacer, porque sé que tú lo puedes hacer mejor. Creo que la vez que me dijo eso, el siguiente que entregué creo que fue peor, pero la verdad es que me hizo sentir muy bien esa confianza que me dio y creo que revisando a través de irte escuchando a la historia de mi vida, esos profesores que me dijeron, tú puedes, me gustó lo que hiciste, son los que llevo entrañablemente y que internalicé esas palabras y me hicieron confiar en mí y desarrollar un autoconcepto positivo de mí misma. Fíjate que yo decía aquí, no recuerdo de dónde lo leí, pero es una pena porque me gustaría decir el autor, pero algún autor que leí hace muy poco decía que los conocimientos que aprendes son quién te los dijo y cómo te los dijo, ¿no? Que va muy en la línea de esto que nos dices, Yolanda. Qué bonito, me gusta. Que esa en realidad eso que internalizas es algo social primero y después es algo que captas, ¿no? Y que lo dejas, que queda enganchado a la persona que te lo dijo. Eso me gusta. Efectivamente. Me gusta, sí. Qué bonito. Y te quiero comentar, por ejemplo, Maite Saavedra. Buenas noches, Maite. Aquí estas son un par de perlas que me ha dicho uno de los profes de mi hijo. Las recomendaciones del Departamento de Orientación son tenidas en cuenta. En realidad son recomendaciones que se aplican día a día con los grupos de clase y se refuerzan algunos puntos en los casos pertinentes. En definitiva, poco nuevo aportan considerando la experiencia que adquiere cualquier profesor con más de 10 años de experiencia y con mucho menos también, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer como profesores, pero sobre todo este tipo de propuestas. Yo siempre he dicho que como profesor soy la mejor aprendiz. Un profesor nunca deja de aprender. Un profesor nunca vuelve a dar la misma clase, aunque dé el mismo grado, primero de primaria, siempre, nunca es igual, porque los niños son diferentes. Y es un proceso también que te hace crecer como persona, ¿no? Porque como humanos y con la propuesta que nos hace ser conscientes, aprendemos en colectivo. Claro, la derivada, Alina, la derivada de todas estas conversaciones que tenemos es que si hay un problema de aprendizaje, quien enseña tiene que hacer cambios, que es quien dirige el aprendizaje, ¿no? Efectivamente. Y esa, digamos que es una conclusión muy importante que yo creo que tenemos que... Pero nos pasa en psicoterapia, ¿no? Si un proceso de psicoterapia, si un proceso de vínculo con nuestros hijos o nuestras hijas no va bien, quien dirige esa experiencia de apego, de vínculo, de terapia, de aprendizaje, que es esa persona más experta, más adulta, tiene que hacer cambios para que vaya mejor. Si sigue haciendo lo mismo, poniendo toda la responsabilidad en la persona que está desarrollando ese aprendizaje,
nos equivocamos el punto de mira, ¿no, Yolanda? Eso creo, sí. De hecho, una terapia es una situación también de aprendizaje, ¿no? Donde se generan conocimientos y aparecen ideas nuevas y el terapeuta, para bien ser, debe ser una figura de apego, si bien transitoria, claro, no para siempre, pero mientras dure la terapia, que te permita ser base segura para explorar y refugio seguro por si ello va mal, ¿no? En ese sentido, pues sí, yo creo que el terapeuta, papá y mamá, la maestra en clase son las personas que tienen en su mano modificar la situación de aprendizaje para optimizarlo, mucho más que el aprendiz. Efectivamente, esto es interesantísimo y una frase que yo creo que para culminar, Alina, si te parece, que aparece en el libro, voy a decirlo ahora mismo, los enseñantes y las enseñantes están irremediablemente condenados a morir de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Es claro, porque una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta cuando enseñas a tu hija a conducir es que si lo haces bien, dejará de necesitarte. Y eso ocurre. Entonces, claro, no solamente como enseñantes, no solamente tenemos que ser optimistas, generosos, pacientes, tener conocimientos, sino también asumir que vamos a dejar de ser necesarios. Y eso, bueno, en algunas ocasiones es duro, ¿no? Ver crecer a tus hijos y ves que ya no, ver que ya no te necesitan, que vas siendo una figura menos importante cada vez. Eso hay que asumirlo también como enseñante. Como enseñante de la vida, ¿no? Sí, que es lo que hacemos las madres y los padres. Claro. Bueno, así qué buen rato, Alina, qué maravilla de Civil Talks nos ha salido con así nuestra maravillosa Yolanda. Muchas gracias. Yo lo he pasado también muy bien, ha sido muy agradable. Pues muchísimas gracias, mi querida Yolanda Alonso. Por favor, agradécele a esos compañeros y coautores tuyos de esta nueva propuesta que les invitamos a conocer, pero más que conocer, a practicar. Que practiquemos eso que nos proponen, que les escribamos un correo diciéndoles cómo lo hicieron, qué se les ocurrió, cómo se les prendió el bombillo y qué hicieron alrededor de esos andamiajes y aprendizajes. Sí. Pilar, te mando un abrazote, gracias, le gustó muchísimo la frase. Y bueno, pues nos cerramos este Civil Talks, no sin antes recordarles que por favor nos ayuden a compartir este video para que llegue a muchísimas personas que tengan la oportunidad de conocer esta propuesta de Yolanda, que nos den like, que se registren al Foro Global de Mujeres, ¿no? Nos vemos la próxima semana con nuevas propuestas y escuchando estas propuestas hermosas, innovadoras, que todos los días los seres humanos en sonoridad estamos generando. Un abrazo muy grande desde la Ciudad de México y adelante. Un abrazo grandísimo desde Gijón y muy cerquita de mí, que estarás, ¿tú dónde estás, Yolanda? No sé si estás en Oviedo o estás en Almería. Está a 28 kilómetros de, exacto. De mí. Estamos al lado. Un abrazo y hasta siempre y hasta el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Adiós. Adiós.